buenas tardes, señoritas, señoras, caballeros. 14 horas 3 minutos. Me van a perdonar que empiece así. En el metro de Nueva York, a instancias de una senadora trans, creo, han prohibido la expresión damas y caballeros. En el metro de Nueva York ya no puede decirse damas y caballeros porque dicen que no es un lenguaje inclusivo, porque los transgéneros no se ven interpelados por tales palabras. Por tanto, han prohibido decir eso. Y no sé cómo se van a dirigir ahora a la gente, de buenos días, tropa, o una cosa por el estilo. Es decir, pero aquí no, todavía nos dejan decir buenos días, buenas tardes, señoritas, señoras, caballeros. Redacción abierta de Intereconomía, hoy en horario un poco más reducido, hasta las 4 menos 25 más o menos de la tarde. Vamos a contarles todo lo que está pasando en España y en el mundo, con dos noticias importantes en España que no son de Cataluña. Bien, lo que pasa es que tampoco son buenas noticias, pero bueno, por lo menos algo es algo. Una, ese accidente del tren Sevilla-Málaga de esta mañana, hasta el momento hay 21 heridos, todos leves, menos uno que parece que está un poco más serio y esperamos desde aquí que se recupere lo antes posible. Nadie sabe exactamente lo que ha pasado. Dice Adif que ese tren acababa de ser revisado precisamente para solucionar una avería apenas 2 horas antes, razón por la cual la Junta de Andalucía imputa a Adif la responsabilidad de ese accidente, puesto que ese tren lo acababan de, teóricamente, reparar. El ministro de Fomento dice que aún no tiene información técnica suficiente como para poder decir lo que ha pasado, pero lo esencial es eso. Y también el tren no ha llegado a descarrilar, cosa también importante. La segunda noticia, la huelga de taxistas de toda España, la manifestación de taxistas, perdón, de toda España en Madrid hoy para protestar por esa autorización del Tribunal Supremo a lo que en la práctica viene a ser libre licencia de vehículos de alquiler con conductor, los Cabify y demás. Los taxistas están muy enfadados, como es lógico, porque ellos han pagado una licencia, les han hecho pagar una licencia, les han regulado absolutamente su forma de trabajar, no pueden salirse de esa regulación, y a otros, por el contrario, se les consiente hacerlo para prestar el mismo servicio, con lo cual puedes defender, hombre, lo que hay que hacer es abrir la competencia, bien de acuerdo, pero con esa gente, ¿qué hacemos? Al fin y al cabo, el taxista lo que ha hecho ha sido firmar un contrato. O sea, cuando uno se gasta su dinero en pagar una licencia, lo que está haciendo es firmar un contrato con la administración. La administración lo ha incumplido a partir del momento en que permite que otros hagan el mismo trabajo sin pagar las mismas cargas. Eso es así. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues manifestación, ha llegado al Congreso de los Diputados. Podemos ha dicho que se solidarizaba con ellos, pero esta vez no ha salido a verlos. La última vez le tiraron huevos a Pablo Iglesias, acuérdese usted. Hoy ha preferido pasar de los huevos. Ha habido, por otra parte, enfrentamientos con la policía, han tirado vallas, en fin, una cosa un poco... Y, por su parte, los conductores de Cabify empiezan a hacer cosas sorprendentes. Yo sé que un grano no hace granero, pero quiero contar, puesto que estas cosas hay que contarlas para que uno sepa cómo está la temperatura en la calle, que a una redactora de esta casa, ayer aquí, en la puerta de Intereconomía, se bajó un tipo de un Cabify y la escupió. No te da vergüenza trabajar donde trabajas y tal. O sea, este es el ambiente. Este es el ambiente. Evidentemente, la pobre redactora, pues, ya se imaginará usted la culpa que tiene de la situación. Ninguna. Pero cuando cuentas lo que hay, y al parecer este hombre lo que pretendía era que hiciéramos una encendida defensa del derecho de todo el mundo a alquilar su coche con conductor, cosa que no podemos hacer por razones obvias, pues la reacción ha sido esa. Con toda seguridad este es un asunto que hay que arreglar, pero no se puede arreglar golpeando en la cabeza de quienes han cumplido una obligación que les habían dicho que era imprescindible, mientras que a otros no se la han impuesto. En fin, estas cosas y más. El nuevo misil del pequeño niño loco, Kim Jong-un, el follón que hay en Bolivia, que eso no sé si nos va a dar tiempo a entrar, pero se está liando allí la mundial, con el Tribunal Constitucional enfrentado a la oposición, que no al gobierno, y muchísimas cosas más que iremos contando una detrás de otra. Pero de momento, la información que ahora mismo nos atrae la atención es algo que, si usted es seguidor de este programa, no le sonará de nuevas: el Bitcoin. ¿Por qué? Pues porque ¿fue ayer? Jaime Núñez Miller, ¿cómo estás? Sí, esta noche. Esta noche alcanzaba récord de valor.
¿Y qué es el Bitcoin? Pues ya saben ustedes, es la moneda virtual que sustituye a todas las demás y que ha creado, por así decir, un sistema monetario propio en el que el valor de referencia es el intercambio de la propia moneda, de esa propia moneda de Bitcoins, que de repente todo el mundo ha descubierto que ahí va esto que es lo que es. Jaime Núñez Miller pasó por aquí hace relativamente poco, antes del verano, si no recuerdo mal, para ponernos al corriente de que era el Bitcoin y que era la tecnología blockchain, de la que él sabe una barbaridad, que es la que ha permitido que hoy haya cientos de miles de personas en todo el mundo, seguro que él me corrige, me dice millones, cambiando, transando, que dicen en América, en Bitcoins. Y que en la práctica han venido a crear un sistema económico mundial paralelo al vigente, que es una cosa extraordinaria. ¿Y el precio que alcanzó la noche era de cuánto? Pasó los $10.000, 8.500 euros aproximadamente, los pasó, sí, esta noche. O sea que si usted tiene un Bitcoin, ahora vale 10.000 y pico dólares. Correcto, así Hace 10 años, 5 años valía. Hace 5 años, bueno, esto ha estado calentando durante varios años. Yo diría que durante 4 años de valer nada, y ¿te acuerdas de aquella historia que te conté de la pizza que se compró con 10.000 bitcoins entonces y tal? Yo me acuerdo, hablando ahora de 100 millones. Espectador, no, así que valdría la pena recordarlo, sí, efectivamente. Bueno, pues esto lo repetimos, es que es importante saber que es un experimento tecnológico sobre todo, pero también económico. Es importante tener en cuenta que esto tiene unas implicaciones económicas pues bastante serias, ¿no? Con respecto a cómo va a ser nuestro futuro y sobre todo el futuro de nuestros hijos, cómo se van a relacionar ellos con el dinero, cómo van a transformar valor, cómo Internet va a llegar también al mundo financiero, ¿no? Todavía no ha llegado. O sea, entendemos que Internet en el mundo de las finanzas es simplemente entrar, sustituir tu oficina bancaria por una web, pero no es así. Internet va a llegar o está llegando ahora a los bancos en modo de blockchain, en modo de criptomonedas. Y bueno, pues esta pizza se compró con 10.000 bitcoins, que fue la primera compra que se hizo con Bitcoin, ahora equivaldría a 100 millones, una pizza de 100 millones de dólares. Es como la inflación en Zimbabue, es una cosa impresionante. Sí, exactamente. Vamos a ir por partes, sí, porque ahora usted estará poniendo cara a decir, pero esto que me están contando, ¿qué es? Vamos a ver. De repente a alguien se le ocurre que es perfectamente posible escapar en el ámbito de la economía privada, persona a persona, escapar, digo, a la tiranía de los bancos centrales, de las monedas convencionales, etcétera. Y decide inventar una moneda virtual, sobre el principio de que la moneda circula porque tiene valor, y el propio valor, la circulación, es lo que hace que esa moneda valga algo. Bien, problema, para eso hace falta una especie de respaldo de la seriedad de la operación, de la confianza de unos en otros, y ahí es donde entra una tecnología concreta. Claro. Es la que me decía, porque la gente le sorprende que suba, dices que está el precio del Bitcoin muy alto, que es importante decir, no hace falta para pasar valor de tus euros, lo que tienes ahora ahorrado en euros, lo que estás utilizando en dólares, lo que sea, para pasarlo a Bitcoin no hace falta comprar un Bitcoin. El otro día estaba comiendo con un banquero y decía, es que está a 8.000, hay que invertir 8.000 euros para comprar un Bitcoin. No. Puedes comprar una fracción de Bitcoin. Claro. Puedes comprar una 100 millonésima parte de un Bitcoin si quieres. O sea, no es como una acción de una empresa que tienes que comprar obligatoriamente una, ¿no? Como mínimo, no. Esto es divisible hasta el infinito, teóricamente. Entonces eso nos permite hacer cosas que no se pueden hacer con las monedas normales, ¿no? Pues programarla, realmente es un dinero programable, es un dinero adaptado a Internet. Es un dinero al que yo le puedo decir como si tú cogieras un billete y le pusieras un programita y le dijeras, este billete solamente se puede gastar por fulanito, pepito, si se ponen de acuerdo o si gana el Real Madrid o en la Liga o yo qué sé, o a partir de tal fecha, ¿no? O sea, tú puedes hacer ese tipo de cosas con este dinero, ¿no? Es el dinero del futuro. Ahí es donde entra la tecnología blockchain, en garantizar la viabilidad de ese tipo de cosas. ¿Por qué? Pues por eso que estoy diciendo, pero digo porque cómo funciona eso exactamente. Bueno, esto básicamente... Estás hablando con un hombre del Neolítico. Sí. He dejado el arao hace un instante, el arao romano hace un instante ahí en el... Bueno, como todos lo éramos hace 10 años, ¿no? con respecto a esto. Bueno,
a veces es complejo de explicar, ¿no? Pero básicamente es, bueno, tú sabes que ya lo hablamos también en la otra ocasión, el dinero simplemente es una forma de llevar una contabilidad. Sí. O sea, las cuentas, las piedrecitas, el oro después, los billetes más tarde, etcétera, es una forma de decir, toma esto y a cambio te va a dar alguien algo, ¿no? Pero yo te lo doy a cambio de mis servicios o de mis productos. O sea, es una deuda, es una formalización de una deuda. Bueno, pues esto se hace, que antiguamente se hacía incluso en piedras, se grababa en piedras, después lo delegamos en entidades centralizadas porque nosotros no podíamos llevar esa contabilidad o era muy complejo cuando ya la población pasó del tú a tú o puramente tribal, pues tuvimos que recurrir a bancos y después a reyes, etcétera. Algo que centralizara el valor del intercambio, por así decirlo. Los quipus de los incas, por ejemplo, en fin, cualquier cosa. Exacto, que llevara la contabilidad y el control y decir el dinero tengo aquí. Entonces, ahora la tecnología, la criptografía, las matemáticas nos permiten recuperar esa soberanía perdida de forma que somos nosotros los que volvemos a tener el poder sobre el dinero, es un dinero privado. Para lo cual hace falta que todos los agentes que usan ese dinero estén de acuerdo sobre su valor. Efectivamente. Básicamente el valor, porque a la gente le sorprende, ¿cómo puede pasar de 0 a 10.000 en 7 años? Han pasado 7 años, que también es tiempo, pero pues simplemente porque es la confianza. A medida que pasan los años, la gente va confiando más. Y confía porque conoce bien la tecnología y confía en ella. Es una tecnología abierta, todo el mundo la puede conocer, ver, tocar, en fin. Y a medida que pasa el tiempo la gente confía más en eso. Y otros confían en otra gente que sí tiene, le da ciertas garantías, ¿no? Ten en cuenta que aquí están invirtiendo grandes fondos de inversión que conocen muy bien lo que es la tecnología, lo que conocen muy bien Internet, cómo afectan las tecnologías a la sociedad, etcétera. O sea, hay mucho dinero apostando ahora por Bitcoin y por el futuro de Bitcoin. Entonces, ya tengo entonces alguien que ha decidido voy a crear mi propio sistema de intercambio. Más personas que han dicho estoy de acuerdo contigo, vamos a hacerlo así, y un sistema tecnológico que me permite que eso funcione sin trampas. Correcto. Y que todos, al mismo tiempo, todos los agentes que estamos en ese mercado nuevo, conozcamos el valor que tiene sin que nadie nos engañe. Y por tanto podemos trabajar allí con entera libertad y con entera seguridad. Así es. Y a partir de ahí empieza a funcionar el sistema. Como ocurre con toda moneda, la pura circulación, es decir, cambiamos, hace que gane valor, porque se va sumando más gente. Sí, realmente lo que le hace valor es que la gente confíe. O sea, claro. el oro tiene valor porque la gente confía en que va a ser es un elemento que va a perdurar en el tiempo, que es reconocible, en fin, que la gente ya confía muchos años. Realmente no tiene valor intrínseco en sí, salvo para algunas cosas de electrónica, ¿no? Pero realmente el potencial, el valor del oro es porque nosotros lo hemos dado. Nosotros lo hemos otorgado, hemos confiado en eso durante siglos, ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo. No es que tenga un valor intrínseco, es un valor que está basado en la confianza. Yo confío en el sistema, vale. Y por lo tanto tiene valor. Bien, estamos ya en el estadio entonces en el que podemos cambiar Bitcoin por Bitcoin. Estamos en... Ahora bien, hay que saltar, por así decir, al mundo real. Es decir, cambiar Bitcoin por bienes, cambiar Bitcoins por otras monedas en su caso. ¿Y eso a partir de qué momento entra? Dentro de la génesis de este fenómeno. Bueno, yo creo porque hay mucha gente que le preocupa, dice, no puede existir una moneda deflacionaria como es el Bitcoin, ¿no? Bitcoin tiene una cantidad limitada, o sea, no va a haber más que 21 millones jamás, porque viene establecido así en el protocolo. Si hicieras un Bitcoin que tuviera más... Esto es interesante, lo que pasa es que te voy a pedir que esto lo pasemos para la siguiente pregunta, porque si no me equivoco ese límite tiene que ver con la capacidad tecnológica del sistema. Bueno, en realidad no, es un número arbitrario. Es una convención arbitrario, una convención en la que todo el mundo ha consensuado que ese es un límite, pero da igual que sean 21 millones porque son divisibles, o sea, hay unidades de sobra para... No, pero sí, pues también el oro es finito, es decir, que al final, claro, hay la cantidad de oro que hay en el mundo, tampoco de querer más. Pero explicando el asunto desde el punto de vista del despliegue histórico, si quieres, para que se tome más, en fin, más claramente quien no conozca el fenómeno en que ha consistido. Hay un momento a partir del cual se plantea ya la realidad práctica de que eso, por así decir, no es un dinero de juguete, no es el dinero del Monopoly, sino que te permite crear riqueza real. Intercambiando bitcoins entre bitcoins, intercambiando bitcoins por bienes concretos, la pizza que tú decías, por ejemplo, o por moneda, por la moneda convencional.
¿Eso empieza a ocurrir desde el principio o se va Empieza a sumando ocurrir poco a poco? con la pizza, en el año 2010. A partir de ¿Sabe ahí... usted? A partir Nunca de una ahí, pizza yo tanto que sí. Yo cada vez que pienso en lo de la pizza, digo, La verdad es que sí. En fin, que a alguien se le ocurre decir, bueno, sí, ¿quién me la compre en bitcoins? sí. Bueno, ya se esperaba que esto fuera así. O sea, el sistema fue diseñado Claro. por una persona o unas personas muy, yo considero muy inteligentes. Lo decía el otro día, son Leonardo da Vinci de nuestra época. Una persona que sabe de economía, de derecho, de tecnología, de criptografía, en fin, y que estaba realmente concienciada y preocupada por cómo se estaba gestionando nuestro dinero, ¿no? Que aparte de los impuestos, pues ya sabes que nuestro dinero no es nuestro dinero. O sea, mañana viene el Sí, gobierno, un banco central, dice hay efectivamente. que rescatar estos bancos con tu dinero, porque no lo hacen con el suyo, lo hacen con el tuyo, pues echan mano a tu cartera y rescatan bancos. Bueno, pues Esto viene a cuento de una cosa que acaba de decir IZ, que me ha hecho muchísima gracia. IZ apuesta por condonar la deuda a las autonomías que han hecho un esfuerzo excesivo. ¿Eso qué quiere decir? Que usted va a pagar la Sí, así deuda que esa autonomía deja sin cubrir. Claro. estamos a merced de cualquier ocurrencia de este tipo, ¿no? Pero vamos, yo creo que hablando un poco del pasado, de cómo empieza a valorarse, cómo se empieza a intercambiar el Bitcoin, que es una cosa que va poco a poco, lento, el proceso es, le doy valor, lo quiero almacenar, lo quiero utilizar y después ya lo acepto por mis productos y mis servicios, ¿no? Y ya se empieza el intercambio. Bueno, pues la moneda, ¿cómo va a evolucionar? Que quizás sea la parte más importante. ¿Cómo creemos, cómo vemos que Bitcoin puede interactuar con el euro y con el dólar y con otras monedas que ahora existen que se llaman fiat? Que son fiat viene, por cierto, no sé si lo sabes, de fiat lux, del Génesis, una frase que hágase la luz y tal, pues es lo mismo, hágase el dinero. Cuando el dinero es así, hágase, pues es cuando se llama fiat, que es el caso del euro y el dólar y todas las demás monedas nacionales. Bitcoin no, Bitcoin responde, digamos, la política inflacionista o cómo se generan los Bitcoin, responde a un algoritmo público, que todo el mundo lo puede ver, predecible, con lo cual es una política económica muy segura, muy estable, en la que cualquiera puede prever qué es lo que va a pasar dentro de 5 años, cuál va a ser la inflación dentro de 5 años. Con las monedas fiat no podemos hacer eso, porque dependemos de que un banco central el mes que viene decida... Que se sabe dónde estamos, cuál va a ser el tipo de interés o que meta la flexibilización cuantitativa y todas esas cosas con las que nos asombran. Vámonos lo más posible al suelo. Es decir, yo soy Eduardo, que es el señor de la tienda de aquella esquina de allí. Y vamos a ver, o sea, esto está genial y este Jaime Núñez Miller es un tipo listísimo. Pero ¿yo para qué quiero un Bitcoin? Claro. Bueno, pues como ahorro. Por ahora, como ahorro. Es decir, tú traspasas el valor. Imagínate una persona que ha trabajado durante 30 años o 40 y se va a jubilar. Tiene unos ahorros. Esos ahorros ahora, como decíamos, están a merced de un corralito, de una crisis, de cualquier cosa. Bueno, pues si tú pudieras o hubiera un sistema para que parte de esos ahorros, al menos parte de esos ahorros, estuvieran asegurados o garantizados contra ese tipo de manipulación o con ese tipo de política, pues digamos tú ganarías en seguridad, ¿no? En seguridad en futuro. Es un dinero que lo vas a tener controlado tú. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo. Ahora es un sistema sobre todo para ahorrar. Facilita garantizar el valor de tu dinero. ¿Cómo tengo yo la seguridad de que eso lo puedo recuperar cuando me quiera comprar, yo qué sé, alquilar un mes un apartamento en Torrevieja, por ejemplo? Claro, mientras el sistema genere confianza, mientras la gente confíe en los protocolos, en cómo se están haciendo, etcétera, eso va a ir subiendo de valor porque va a tener más demanda. Entonces, a medida que hay más demanda, en los mercados van a ir subiendo el precio, etcétera, ¿no? Entonces, hay como creo recordar, son 140 o 140 y tantos mercados en todo el mundo, en los cuales tú puedes vender o comprar o cambiarlos por euros si te hace falta. Si quieres cambiarlos por euros, si no, los puedes gastar también en mercados online o sí, que además cada vez hay más que lo aceptan, efectivamente. Exacto, Bien, sí. ¿cómo puedo comprarme, iba a decir un Bitcoin, no, ya no, medio y con suerte?
Sí, o 0,1, lo que sepa. Realmente la filosofía no es ponerle precio a Bitcoin. Yo lo veo así. Es decir, tú traspasas valor nominado en euros a valor nominado en bitcoins, pero te tiene que dar absolutamente igual a qué precio esté Bitcoin. Sí, ya lo sé, pero estamos pensando en Eduardo, en el de la tienda de la esquina, que dice, me has convencido, Jaime, esto vale la pena aquí echar un ojo y tal, a ver, ¿cómo lo hago físicamente esto? El pagar Porque no voy a ir a mi banco a decir que quiero comprar bitcoins. No, tienes que abrir una cuenta en uno de estos mercados. Exactamente. Abres una cuenta con tu DNI, te identificas, tienes que mandar hay varios mercados, Kraken, Coinbase, en fin, en Londres hay una lista, si quieres luego echamos un vistazo hay páginas web, coinmarketcap.com. Vamos a ver, por ejemplo, una, que quizá la forma más práctica de hacerlo. Espera, que acabo de hacer aquí una catástrofe. A ver. CoinMarketCap. No, me lo vas a escribir tú, que te sabes el nombre. Vale. CoinMarketCap es una web que te permite ver el valor de todas las criptomonedas que se están cotizando. Vamos cuando queráis, por favor, al PC para ver al PC Personal Computer, no al Partido Comunista. No me hagáis lo de la otra vez. Vamos a ver cuando queréis, por favor, la página en la que nos ha metido Jaime Núñez Miller, que esto, cuando queráis, conectamos. ¿Esto qué es lo que te enseña? ¿Esto qué es lo que te está ofreciendo? Bueno, aquí puedes ver la cotización en los mercados de cada una de las monedas. En el caso de Bitcoin son 11.000 dólares. Ajá. Ethereum es otra de las monedas, Bitcoin Cash es un clon de Bitcoin con unas características distintas, Ripple Dash, Bitcoin Gold, cada una tiene un... Es decir, que estamos hablando de varias criptomonedas, que se llaman ahora. Exactamente. Market Cap, que es esta parte de aquí, es la primera columna, es lo que dice la valoración de toda la emisión que hay hasta el momento, multiplicado por el precio, por el último precio. Quiere decir que serían 180, es un indicativo, no quiere decir nada, pero es un indicativo de cuánto es el valor en función de la masa monetaria, no unitario. Pues aquí, en el caso de Bitcoin serían 185.000 millones de dólares, son barbaridades, estamos hablando de cuádruple a lo mejor de lo que puede ser el valor de Telefónica o 5 veces el valor 185.000 millones de dólares. Sí, no sé cuánto es. Qué pasada. El valor de Telefónica son 48.000, creo, no sé si llega a 50.000, pues imagínate. El volumen que se ha transaccionado en Bitcoin son de 9.000 millones en las últimas 24 horas. 9.000 millones, ten en cuenta que estamos hablando de todo el mundo. Sí. Estamos hablando de Japón, en donde se hacen casi el 50% de todas las operaciones que se hacen en el mundo, porque es considerado dinero legal. Y entonces, pues, tiene, digamos, desde el punto de vista normativo, regulatorio, la gente pues tiene más flexibilidad a la hora de utilizarlo. Los reguladores, en cambio, en Europa y en Estados Unidos lo están mirando con un poquito más de cuidado. Llevará quizá un poco más de tiempo, ¿no?, que haya esta flexibilidad. Pero en Japón ya se está utilizando impresionante. Mucho. Bueno, entonces, los mercados, lo que te iba a decir de los mercados. Yo quiero comprarme medio Bitcoin. Pues vamos, abrimos Bitcoin. Voy a decir a Raquel que ponga un poquito de dinero también, porque con yo solo no llego. Pero bueno, Raquel, ahora hablamos. Pues, mercados aquí. Y podemos ver, pues mira, Bitfinex, estos son los mercados en diferentes tipos de moneda. Tienes en dólares, en coreanos, en yenes, en fin, de todo tipo. Ha desaparecido ya. Los chinos ya no cotizan porque el gobierno chino efectivamente se ha puesto el límite. Porque veía que ese nivel de dinero que como todo sistema comunista de economía capitalista quiere centralizar por completo, que no haya moneda que se le escape, como es lógico, claro. Sí. Bueno, como es lógico en su caso. Claro. Ellos estaban viendo que se estaba utilizando Bitcoin en algunos casos para sacar dinero del país o para hacer inversiones fuera del país, y entonces eso lo han querido. Entonces yo soy Eduardo de la Esquina y sé que aquí tengo una serie de páginas donde puedo vas a comprar. Cualquiera de estos mercados. Voy a cualquiera de los mercados de aquí y, ¡pum!, y entro. Abres una cuenta. Cualquiera de los mercados que operen en euros, que sea mejor. Sí, claro. Aunque da igual, porque esos mercados te convierten los euros en dólares a muy bajo precio si te hace falta. Pero en definitiva, te abres la cuenta, mandas tu DNI y ya con eso haces una transferencia a SEPA, tarda 2 días, puedes comprar tus Bitcoin. No es un proceso fácil a veces, porque tienes que darte de alta, en fin. Sí, no, pero todo eso me imagino que es parte fundamental de la seguridad del sistema, es decir, claro, que se trata de que nadie... Bien. Hay muchísimas, la seguridad ha aumentado muchísimo. El otro día estaba ayudando a un amigo a hacer una
a hacer una inversión y dice, oye, esto lo veo muy complicado, o sea, no tal. O sea, todavía estamos en esa fase, o sea, estamos en una fase en la que es todavía incipiente, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una cantidad muy pequeña de la población todavía, mínima de la población que está utilizando el sistema. Porque es la población mundial de lo que estamos hablando. Exactamente. Eso es lo interesante. Porque un mínimo de la población mundial utiliza el sistema, el precio se puede multiplicar por Claro. 20. Eduardo por 100. consigue entrar aquí. Dice, vale, acabo de cogerme. Imagínese usted que Eduardo ha leído muy bien estos 2 meses. Tenía 4.000 euros ahorrados y me he podido comprar con esos pues un tercio de Bitcoin. ¿Sí? Perdóname que hable así en plan cuarto y mitad de carne, pero para que se entienda mejor. Sí, se entiende bien. Al final, bueno, y a partir de ese momento no va a haber ninguna agencia tributaria que me pregunte, oiga, ¿ese dinero dónde está? No, la agencia tributaria ya sabe en el momento que tú los has comprado. Porque esos mercados están regulados exactamente igual que un banco. Exactamente igual. No Entonces, estoy haciendo nada pirata, no estoy haciendo nada ilegal. No, nada. Entonces, en ese momento tú puedes comprar bitcoins y ahí los puedes tener. Puedes también pasarlos a tu control, no hace falta que estén en un banco. Los puedes tener, porque esto ya quizás sea un poco más complejo de entender, pero realmente puedes pasar tus bitcoins a un número aleatorio, que es el que controla, como a un password enorme, gigantesco, y con ese password ya, si te acuerdas de ese password o lo apuntas en algún sitio y tal, pues con eso ya puedes después disponer de tus bitcoins en el futuro. Vale. Entonces, lo Por puedes así pasar, decir, es la caja donde está guardado. Para exacto, que lo puedes poner como en la caja fuerte de tu casa, vamos a llamarlo así, lo pasas del banco a la caja fuerte de tu casa. Y allí haces lo que quieras después, o sea, los puedes utilizar, gastar, los puedes volver a enviar al banco para cambiar por euros, puedes pagar online a lo mejor para comprarte un billete de avión o cuando dices al banco te refieres al mercado donde los he comprado. Sí, hay mercado. Entendido. Vale. Mandarlos al banco es exactamente al mercado. Aquí los bancos todavía no están aceptando depósitos en Bitcoin y están aceptando la gestión de Bitcoin. No lo ven. Y el día que entres se acabó el Bitcoin, ahí te lo digo yo. Bueno, hay bancos que ya lo están haciendo en algún sitio. Ya. Están empezando. Es la seducción de la serpiente. Bueno, y ahora usted dirá, ¿y esto cómo es posible? Pues por eso es noticia, porque no es que sea posible, es que es real, es que es lo que está pasando ahora. Y si hemos conseguido explicar qué es, de dónde nace, cómo funciona y cómo usted puede entrar en este sistema que le garantiza, eso sí, una soberanía plena, que es realmente desde un punto de vista, digamos, no solo económico, sino metaeconómico, para entendernos. Lo más notable del sistema es que es eso, claro. Es la soberanía personal absoluta sobre el dinero de uno, ¿verdad? No todo es Hawái, tiene escépticos también. Hay uno de los grandes escépticos es Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan, que dice que esto es un fraude, que es una pirámide, etcétera. Porque no se le ha ocurrido a él. Hombre, que el de JP Morgan diga eso al final, claro. O sea, la burbuja financiera famosa, ¿por qué fue? Porque gente como los de JP Morgan, entre otros, crearon paquetes de valor sin referencia y los engordaron cambiándolos por otros paquetes. Es decir, ¿se acuerdan los humoristas británicos aquellos, al negro en camiseta de tirantes sentado en el portal de su chabola en Alabama? Yo le hago una hipoteca, la envuelvo en una cosa que pone valor selectivo de alta gama y la vendo en Hong Kong y de repente me vale 4 veces más. Fue eso. Es casi el tocomocho. Sí, o sea, eso es lo que hicieron. O sea, eso era, al final, ¿qué es lo que estaba comprando el tío de Hong Kong? No estaba comprando la camiseta del negro de Alabama, estaba comprando el paquete que ponía valor selectivo de alta gama, que a su vez él revendió en Singapur por 2 veces más. ¿Eso qué es? Eso es la parte, digamos, pirata, canallesca e ilegal de esto, que es una forma soberana, libre y segura de actuar. Eso no lo pueden hacer con Bitcoin. Claro, porque tienes un valor referenciado que todo el mundo conoce al mismo tiempo. Transparente. Claro. Si hubiera sido en Bitcoins, el tipo de Hong Kong sabría lo que estaba recibiendo el negro de Alabama. Así que esto, mire usted por dónde, es más moral que la economía en la que estamos metidos. ¿Ha quedado claro? Bueno, vaya pensándolo porque Jaime seguro que tiene que volver. Por cierto, creo que es este fin de semana, hay especial con Javier Orcajo sobre criptodivisas, Bitcoin y demás, así que ya lo iremos avanzando. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias y ahora nos vamos a hacer una pausa para la publi para que usted lo vaya digiriendo y a la vuelta más historias.
14 horas 40 minutos, estamos de vuelta. En Madrid, sabe usted, se ha liado con una manifestación de taxistas de toda España para pedir que se arregle la situación de clara injusticia objetiva que supone la existencia, o mejor dicho, la competencia de esos sistemas de vehículos de alquiler con conductor, Cabify y demás, que está muy bien, tendrán todo el derecho del mundo a ganarse la vida, pero hacen competencia a alguien que ha pagado, porque le han obligado a pagar para prestar ese servicio. El conflicto es complicadísimo, ha terminado hace un rato en los alrededores del Congreso, casi en batalla campal, con la policía allí, en fin, una cosa muy tremenda. Y el mundo anda conmocionado con el nuevo misil del pequeño niño loco, Kim Jong-un, que podría haber caído, es decir, si se hubiera dirigido en el territorio norteamericano. Resulta que la noticia le sorprendía a Donald Trump ayer, hablando creo recordar que con Mattis y con Ron Paul, me parece, ahora lo veremos, hablando de la reforma fiscal, que es en lo que está el gobierno norteamericano, cuando de repente le ha pasado esta nueva audacia norcoreana. Y los compañeros de NTN24 estaban allí, así que es genial, porque vamos a poder ver a Trump hablando en aquel momento en directo, es decir, tal cual en su mesa de trabajo, mientras nos van traduciendo lo que decía a las preguntas que les hacían los periodistas presentes. Vamos a verlo. Desde la Casa Blanca, donde el presidente Donald Trump se refiere al más reciente lanzamiento de un misil norcoreano y también habla sobre la aprobación de la reforma fiscal que está en debate en el Senado. Escuchemos. Los mayores cortes fiscales de nuestra historia. Y habrá muchas cosas buenas que sucederán, incluyendo regresar a nuestro país. Posiblemente terminará siendo así cerca de 4 billones de dólares, una cantidad de dinero que tienen las compañías afuera y que no pueden traer. Creo que esto va a ser una serie, un gran dinero, por lo menos 4 billones. Estas corporaciones van a poder competir con el mundo. Si miran a China, si miran a tantos otros países, miren a todos estos países. China está en el 15%. Y nosotros estamos nivelando, intentando liberar eso para poder competir con ellos y con nuestras compañías, nuestras grandes compañías. Eso significa que va a haber trabajos y otra cantidad de cosas. Me alegra mucho ver que el nivel de confianza del consumidor esté en el nivel más alto que nunca. De hecho, no quiero cometer errores frente a la prensa porque ustedes me juzgarán, pero según sé, es lo más alto que ha habido. El índice de confianza ha generado récords. Y esta gente está liderando su país en el consumo. Debo decir que va a seguir mejorando, y sí creo que este voto sobre los impuestos, que habrá cortes fiscales y reformas, esto va a ser muy importante. Tuvimos un gran día hoy, tuvimos una reunión fenomenal con los senadores republicanos. Fue muy especial esa reunión y en muchos sentidos quisiera que hubieran estado ahí. Fue muy especial la camaradería. Digamos, fue un festival de cariño. Ellos quieren ver que todo suceda, no solamente para el Partido Republicano, creo que esto es más importante. Quieren ver que suceda para el país, porque saben lo importante que es competir y ganar. Y con eso quiero empezar con Paul Ryan, que quiere decir algunas palabras. ¿Dónde estamos con ciertas cosas? Y luego Mitch McConnell. Diré brevemente que es lamentable que nuestros colegas demócratas elijan no haber estado acá. El Congreso ha pedido que se pase una ley y, el presidente la debe firmar. Esto significa que el Congreso y la Casa Blanca siempre negocian la legislación. Tenemos mucho trabajo por hacer, tenemos fechas límites por cumplir. Hay un ejército que necesita nuestro apoyo y ese trabajo debe suceder ahora. Y creo que es lamentable que nuestros colegas demócratas no quieran participar o no participen, porque tenemos que negociar ese tipo de actas para hacer ese trabajo, para la gente que representamos, especialmente ayudar al ejército con sus situaciones difíciles. Y simplemente espero que nuestros compañeros en el liderazgo del otro lado del pasillo elijan participar para hacer que el trabajo salga. Gracias. Estoy en una posición similar. No puedo recordar que ninguna administración pasada puedan haber rechazado una oportunidad de hablar en la Casa Blanca. Solamente una persona en Estados Unidos puede firmar una ley, es el presidente, y uno no puede negociar esta parte. Uno no puede negociar el gasto militar sin la persona que firma la ley en la habitación. Entonces creo que los líderes demócratas en la Casa y el Senado deben entender cómo funciona el gobierno.
La administración debe ser parte de esto, de la última negociación sobre lo que va a ser el nivel de gasto para el próximo año. Bueno, estamos muy distanciados por el abuso en crimen, por el abuso en la migración y por el ejército. Hay muchas diferencias, pero hay muchas cosas que han sucedido incluso en las últimas 2 horas respecto al lanzamiento de los misiles, del misil. Queremos que nuestro ejército reciba dinero y queremos que sea ahora. Va a ser mejor, más fuerte, más grande, más que nunca antes. Pero queremos que esto empiece ahora. Y es una diferencia desde esta mañana. Cuando les dije, sí, que estábamos muy, muy lejos. Con eso, simplemente puedo hacer que el general Mattis diga algunas palabras sobre lo que él ha descubierto, general. Por favor, unas cuantas palabras. Algo de información. Como el presidente dijo y el vocero hace unas cuantas horas, Corea del Norte lanzó un misil balístico intercontinental. Fue mucho más alto que cualquier prueba antes tomada. Los esfuerzos que han hecho antes para construir misiles balísticos para amenazar, bueno, cualquier parte del mundo, básicamente. En respuesta, los surcoreanos han disparado unos cuantos misiles al agua para asegurarse de que Corea del Norte entienda que no pueden ser amenazados. El punto es que este es un esfuerzo continuado para amenazar, para crear amenazas balísticas que pongan en peligro la paz mundial, la paz regional, ciertamente a los Estados Unidos. Muchas gracias, general. Nosotros nos encargaremos de esta situación. Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias. 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 Nada cambia, nada cambia. Es un acercamiento muy serio a esta situación, nada va a cambiar. Lo tomamos con mucha seriedad. Eso, si eso sucede, los culpamos a ellos. Si no sucede, bueno, es increíble la cantidad de ilegales que llegan al país, el crimen que llega al país. No hay muro fronterizo y todo el mundo lo quiere. Fui elegido parcialmente por el muro fronterizo. Ustedes miran al ejército, queremos un mayor patrocinio para el ejército y ellos no quieren. Hay muchas cosas. Como ejemplo, ellos quieren subir los impuestos. Nosotros queremos cortarlos y vamos a cortarlos. Vamos a hacer una reforma, vamos a simplificarlo. Ellos quieren impuestos más altos, nosotros queremos impuestos bajos. Hay muchas diferencias, ya veremos qué suceda. Si hay un cierre de gobierno, pero ahora las cosas han cambiado en las últimas 2 horas, porque hace 2 horas un misil fue lanzado. Creo que eso tendrá un efecto importante sobre Schumer y sobre Pelosi, creo. Ya veremos. Sabremos muy pronto. Deberían estar llamando inmediatamente y decir queremos verlos, pero no lo harán, posiblemente, porque nada para ellos es importante, más allá de subir los impuestos. Es lo único que les gusta, subir los impuestos. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Es un problema de ahí. Va, pásame a mí, anda. Venga, fuera. No oigo nada. ¡Hala! Bueno, está el asunto serio. ¿Qué va a pasar con este misil de China, de Corea del Norte? Kim Jong-un ha dicho que él considera ya que su país es un país nuclear, que es exactamente lo que todo el mundo estaba tratando de evitar. ¿Será verdad o será mentira? Realmente nadie es capaz de decirlo, nadie lo puede saber. Sabemos de sus experiencias, sabemos de sus misiles, no sabemos todavía que hayan sido capaces de incorporar el material nuclear a las ojivas, que era donde parecía que estaba el problema técnico. Pero era cuestión de tiempo que lo pudieran hacer, así que si no lo han hecho ya, con toda seguridad podrán hacerlo en breve. No se han achantado con el follón diplomático internacional ni con las condenas del Consejo de Seguridad de la ONU. De tal forma que ahora vuelve a estar todo como estaba al principio, es decir, en manos de China. ¿Y China va a ser capaz de hacer algo al respecto? Bueno, lo que hace China es imposible saberlo, siempre es imposible saberlo.
En principio cabe pensar que decía la verdad Pekín cuando hacía ver al mundo que estaba presionando al régimen de Corea del Norte. Así que ahora mismo una de dos, o están conchavados Pekín y Corea del Norte y nos están engañando a todos, que es una posibilidad, o dos, el régimen de Corea del Norte ha entrado en delirio, que es otra posibilidad, y que por cierto es de consecuencias imprevisibles. En principio, las posibilidades reales de que tiren un misil y que vaya a llegar, ya sea a Japón, ya sea a Estados Unidos, sin que sea interceptado por el camino, pues son remotas, más probable. Pero evidentemente sería una declaración de guerra. ¿Y entonces qué? Entonces sería la hecatombe, sobre todo en Corea del Sur. Da la impresión de que a lo que está jugando Corea del Norte es a poner la situación lo suficientemente tensa como para hacer ver a Estados Unidos que son ellos, los norteamericanos, quienes tienen que plegarse a las condiciones que Pyongyang ponga para negociar, y no al revés. Veremos, en fin, lo que ocurre. Una noticia le cuento, estamos esperando a Paul Victoria si consigue sobreponerse al caos de circulación que es hoy Madrid y en particular esta zona. Una noticia que le cuento antes concierne a la información en Hispanoamérica y en particular a Brasil, donde la justicia ha anunciado que embargará a Lula da Silva, el expresidente. ¿Se acuerda usted? Los compañeros de NTN24 lo han contado, creo que tenemos la información. Raquel, cuando quieras vamos a ella. Y la justicia de nuevo ha fallado en contra del expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Un tribunal regional negaba la apelación de la defensa del exmandatario y ha ratificado la medida de embargo de bienes por más de 5 millones de dólares. Se espera aún la resolución del caso en una segunda instancia que podría decidir que los 9 años y medio de condena impuesta al político se materialice en la cárcel, lo que impediría representarse como candidato a las elecciones del próximo año. Nuevo revés judicial para el expresidente de Brasil y ahora candidato Luis Ignacio Lula da Silva. El Tribunal Regional Federal Cuarto de Porto Alegre rechazó un recurso de defensa del exmandatario para revertir la decisión del juez Sergio Moro, quien determinó el bloqueo de 5,3 millones de dólares en activos contra el ex jefe de Estado en el mes de julio del presente año. En ese entonces, Lula fue hallado culpable de aceptar sobornos de la constructora OAS por 1,1 millones de dólares, un monto que fue destinado a la reforma y amoblado de un apartamento en la localidad costera de Guarujá, en el estado de Sao Paulo. De hacerse efectiva la condena, Lula pagaría también 9 años y medio de prisión por corrupción y lavado de dinero en una de las causas de la trama delictiva Lava Jato, en la que se pagaron millones de dólares de sobornos y de la que fueron parte políticos, empresarios y ejecutivos de Petrobras. De llegar a la cárcel, con la ratificación de la sentencia, Lula no podría postularse en 2018. Lula da Silva, quien fue presidente de Brasil entre 2003 y 2010, actualmente enfrenta 7 procesos judiciales relacionados con corrupción. A pesar de esto, el exmandatario aseguró recientemente que él es el candidato favorito para ganar las elecciones. Soy el candidato con mayor perspectiva de ganar las elecciones en Brasil. En todas las encuestas aparezco con el doble de votos que el resto de candidatos juntos. Brasil vive en los últimos años una crisis política por causa de la corrupción, en donde la expresidenta Dilma Rousseff fue destituida y el actual mandatario Michel Temer es investigado por asuntos relacionados con coimas que se derrumba. Vamos a ver, es muy probable que el sistema que está acusando a Lula, Dilma, etcétera, de corrupción sea un sistema corrupto. Pero es que ese sistema es el sistema de Lula, Dilma y compañías. El problema de Brasil es que todos, los unos y los otros, están dentro de esa corrupción estructural que ha afectado al país y que le sigue afectando. Y realmente tiene muy mala solución, porque mientras tanto la gente, como es lógico, se polariza. Al final tienes que elegir entre el corrupto propio y el corrupto ajeno, que es la peor de las situaciones posibles. Bueno, y hablando de situaciones, en fin, terribles, la de Venezuela. En Venezuela, como usted sabe, se está forzando un diálogo en la República Dominicana entre el gobierno y la oposición. Diálogo que el gobierno promueve
con el evidente fin de aniquilar a la oposición, y que la oposición, como es lógico, ve con mucho recelo, pero la oposición está dividida. La oposición no son solo los partidos de la MUD, sino además también los foros cívicos, asociaciones civiles, etcétera, que quieren participar, y son precisamente estas las que más escamadas están con el diálogo en cuestión, hasta el punto de considerarlo como un diálogo trampa. Los compañeros de NTN24 hablaron el otro día con Alfredo Romero, del Foro Penal Venezolano, que es una de las instituciones que participarían en esa mesa de la República Dominicana y que no lo ven nada claro. Vamos a ver una parte de la entrevista que mantenían el otro día con el Foro Penal Venezolano, los compañeros de NTN24. Las ONG que han manifestado preocupación por el encuentro de República Dominicana está el Foro Penal, quien emitió un comunicado y ha venido insistiendo en el punto de que un gesto de buena voluntad del gobierno de Nicolás Maduro sería una condición previa a este encuentro, liberación de los presos políticos. Pero esto, creo que es cuesta arriba y no va a ocurrir. Sin embargo, vamos a conversar con Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal Venezolano, que está con nosotros. Alfredo, buena tarde para ti. Buenas tardes, Idania, y bueno, saludos a toda América Latina que nos oye, nos escucha, que nos ve. ¿Cuál es la preocupación del Foro Penal, Alfredo? ¿Por qué se emite un comunicado? ¿Cuál es el planteamiento hasta este encuentro o ante este encuentro de República Dominicana? Bueno, primero hay que recordar que no es la primera vez que se plantea una negociación, un diálogo con el gobierno y que la plantea el sector representado por la Mesa de la Unidad Democrática en Venezuela. Y bien sabemos que ya tenemos experiencia como organización de derechos humanos que lleva el tema de los presos políticos, las víctimas de la represión, en que pues se ha venido usando, y debo decirlo así, a los presos políticos sobre todo como fichas de negociación, a los efectos pues de cantar pues un éxito en negociaciones cuando se liberan a un pequeño grupo de personas, y sin tomar en cuenta no solo el hecho de que se liberan a pocos y quedan otra cantidad presos, perseguidos, con medidas restrictivas, exiliados, sino que peor aún, cuando terminan esos diálogos, esas negociaciones, el gobierno pues inclusive encarcela a muchas más personas. Nuestro análisis de la situación es que, primero que todo, no se trata de que el gobierno libere a las personas, se trata evidentemente que el gobierno es el único que puede liberar a las personas, pero lo que más importante acá es que la Mesa de la Unidad, en este caso este sector de la oposición, que está llevando o está de acuerdo con este diálogo y está llevando ese canal, ese camino, debe exigir primeramente la libertad de todos los presos políticos antes de sentarse a dialogar. Mi punto de vista o nuestro punto de vista como organización es muy claro, es decir, no tiene ningún sentido sentarse en una mesa de negociación si la libertad de los presos políticos no existe, y más allá de eso, si incluso dirigentes políticos que son los líderes de partidos que están apoyando este diálogo, incluyendo por ejemplo Voluntad Popular, comandado o liderado por Leopoldo López, son personas que están siendo rehenes del gobierno, secuestrados allí, y cuyo pues presión o cuyo amenaza, digámoslo así, del gobierno es que si no dialogan, no se sientan, pues no tienen ningún tipo de posibilidad de mantenerse al menos en su casa presos. Es decir, ya hemos visto que cuando emiten opiniones contrarias a lo que el gobierno quiere, pues inclusive los devuelven a las cárceles, como fue el caso de Leopoldo López. Sí, bueno, ya que Alfredo Romero menciona Voluntad Popular, por ejemplo, el alcalde Ceballos, Daniel Ceballos, tiene 50 días, creo, lo decía su esposa en la cuenta de Twitter, que no se le permite contacto con la familia. Y sin embargo, Voluntad Popular está apoyando o está entre los movimientos que ha estado de acuerdo en este encuentro de República Dominicana. Este gesto de buena voluntad que pide, por ejemplo, el Foro Penal y que piden otras organizaciones, es algo que no está planteado, pero es que, Alfredo, no está planteada ninguna condición. Es decir, ha convocado el gobierno de Maduro
digamos, este encuentro, y aunque algunos cancilleres van a estar presentes, otros no. Por ejemplo, el canciller de Paraguay acaba de decir que no va a asistir a este encuentro de República Dominicana. Pero es que es un encuentro sin ninguna condición previa. Absolutamente nada ha planteado, por lo menos que se sepa, los representantes aprobados por la Asamblea o por la Mesa de la Unidad o por sectores de la oposición. Es decir, se va a este encuentro, pero nada se pidió, por lo menos que se sepa. Sí, fíjate, Idania, el gobierno, ya todo el mundo sabe lo que es el gobierno venezolano. Sí. Es un gobierno que utiliza la represión del Estado para mantenerse en el poder, es un individuo que encarcela a las personas por motivos políticos y es un gobierno que está unificado, unido, pues precisamente porque unido en términos de esa situación, pues de presión, de secuestro de personas que son los rehenes, estos presos políticos. Ya todo el mundo sabe quién es el gobierno venezolano. El punto aquí no se trata del gobierno, el punto aquí se trata de la oposición, en este caso estos representantes de la oposición, que están llevando, se están, digamos, participando en esta discusión, diálogo, negociación, como la quieran llamar. Tú bien lo acabas de decir, una de las exigencias que nosotros planteamos y por lo cual no asistimos como foro penal cuando nos enviaron una carta a la Asamblea Nacional, a una comisión que se creó para discutir este diálogo, uno de los elementos que nosotros planteamos, una de las condiciones fue, bueno, miren, primero díganos precisamente de qué se trata, cuáles son los objetivos específicos, no los objetivos que la oposición, digamos, busca, es decir, no tanto los objetivos además de que son importantes, es decir, qué es lo que va a obtener de ese diálogo, sino también qué es lo que va a entregar en ese diálogo. Entonces, por un lado, y nunca esa pregunta no se respondió, sino inclusive familiares de presos políticos asistieron a estas reuniones para plantear sus posiciones, entre ellas plantearon lo que yo te vengo diciendo, y tres cosas elementales: que los presos políticos o la libertad sea la precondición; dos, que la participación de Luis Almagro, secretario general de la OEA; y tres, la participación del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y a pesar de que estos planteamientos se hicieron, nunca fueron tomados en cuenta, nunca fueron registrados en ningún lado. Si tú lees el acuerdo que se suscribió por la Asamblea Nacional el día de hoy, bueno, allí es elemental que se establezcan qué es lo que se busca, qué es lo que se va a plantear, qué es lo que se va a entregar, qué es lo que se va a dar y qué se va a obtener concretamente. Porque yo sí te digo algo como Foro Penal Venezolano. Nosotros hemos, en virtud de la presión internacional, interna, hemos logrado, y hay que decirlo, liberación de muchas personas. Sí. El gobierno ha venido ya liberando personas. Entonces, no es cierto que no se puedan liberar personas. Yo estoy totalmente convencido que inclusive hoy día, sí, sin diálogo alguno, sin negociación, al gobierno le interesa, para disminuir su costo político y su presión internacional, liberar a los presos políticos. Si ya lo está haciendo, tomando en cuenta que habían 676 en julio, 590 en agosto, y hoy en día estamos en 310, ¿por qué no esperamos que el gobierno termine de liberar a todos los presos políticos y que no lo coloque como punto de negociación, precisamente para aguantarlos más hasta que la negociación se produzca para obtener beneficios? Eso yo no lo entiendo. O sea, yo conociendo de temas de negociación, conociendo de lo que se da, lo que se entrega, que básicamente esa combinación de factores, yo no entiendo honestamente qué es lo que se va a hacer allí. Y cuando yo no entiendo algo, y cuando nosotros representamos a los que sufren, al ser humano que está enfermo, que lleva 3 años preso, 2 años, a los familiares, nosotros no podemos aceptar pues simplemente que se utilice como fichas de negociación y banderas de un partido o de otro a los presos políticos. Alfredo, no quiero... Bueno, y seguiremos hablando de esta cuestión porque va a dar muchísimo de sí. Y a nosotros nos interesa por varios motivos. Uno, venimos contando la crisis venezolana desde el principio, y hace ya muchísimos meses, si no años. Dos, hay un montón de españoles en Venezuela y de venezolanos en España. Es nuestra gente. Y lo contamos. 3, por si faltaba algo, encima andan por medio Podemos primero y Zapatero después, con lo cual ya me contará usted si nos afecta o no. Y luego es que es una cuestión de justicia. O sea, es que hay cosas, vamos a ver. El régimen de Maduro tiene un problema desde el punto de vista ideológico, que es infumable, pero el problema mayor no es ese. El problema mayor es que es un inepto. Claro, entonces cuando tú pones el país en manos de un botarate, todo se hunde, que es lo que ha ocurrido. O sea, hay gente equivocada que intenta hacerlo bien, y entonces te sale un desastre, pero rectificable. Pero cuando el que está al frente de todo es un botarate, es un inepto, entonces
la catástrofe puede ser pues lo que está pasando en Venezuela. Paul Total. Victoria, ¿cómo estás? Buenas tardes, Le amigo. recuerdo, cuando son las 3 horas 5 minutos de la tarde, dos noticias importantes hoy en España. Una, que felizmente no ha ido a más, el accidente de ese tren del trayecto Sevilla-Málaga a la altura del Araal, que bueno, hay 21 heridos, de los cuales, según las fuentes, hay 1 o 2 todavía graves. ¿Qué ha pasado? Pues es lo que está tratando de descubrir Adif, que acababa de revisar 2 horas antes ese tren y decía que podía funcionar. La Junta le ha echado la culpa a Adif y ahora veremos lo que pasa. Lo fundamental es que el tren no ha descarrilado y los heridos, la inmensa mayoría, están bien, ya digo, menos ese caso o 2 casos, según las fuentes, que están heridos serios. 2, la manifestación masiva de taxistas hoy en Madrid para protestar por esa decisión del Supremo de liberar las licencias de vehículos de alquiler con conductor, los Cabify y compañía, que han creado en la práctica una situación de injusticia evidente. Porque, vamos a ver, seguramente hay que abrir el mercado a la competencia, yo no diré que no, pero el taxista es un tipo que ha firmado un contrato con la administración para conseguir una licencia. Ese pago de licencia en la práctica es un contrato. Alguien lo ha roto y la culpa no la tiene el taxista. Así que, asunto complejísimo. Muy complejo y no me voy a pronunciar sobre él No, para... pronúnciate, porque claro, aquí es muy interesante además que venga Paul Victoria a esto, por lo siguiente. Porque Paul, que tiene una mentalidad libertaria desde el punto de vista económico, piensa, lo lógico es que no haya regulación ninguna. Exactamente. O que si la hay, sea lo suficientemente laxa como para que cualquiera pueda competir en igualdad de condiciones. Y yo te diré que estoy de acuerdo, pero si tienes una desigualdad previa de hecho... Ese es el problema. Claro, ¿qué haces? Primero hay que solucionar el problema y luego entonces abres. Si no, han creado un conflicto formidable. No es fácil de resolución, pero en definitiva, de una manera o de otra, tratando de que se haga de la mejor manera posible, lo que hay que llegar es a una libre competencia donde cualquiera pueda poner su coche a producir y hacer su propio ingreso para su familia libremente, ¿no? Y eso es lo que a donde hay que llegar. Luego está el debate. Bueno, hay gente que no acepta esto, que es el primer punto. Pero si aceptamos esto, luego el debate es cuál es el método adecuado para hacer el menor perjuicio posible para llegar a esta situación de libre mercado. Y como tienes ya una situación de hecho en la que la realidad no era esa, pasar de una realidad a otra es muy complicado. Y desde luego lo que no tiene sentido es que el que pague el pato sea el taxista. No es lo conveniente, por supuesto, Claro, es culpa de la administración. Ahí estamos en ese asunto. Esto se lo digo a los taxistas, por una parte, y también a los trabajadores de Cabify y otras aplicaciones del mismo corte. Que son otra gente honrada que también quiere Y trabajar. que parecen muy enfadados con esta casa porque no les defendemos, hasta el punto de que ayer uno de ellos, me imagino que no representativo, escupía a una redactora de esta casa en la puerta. Una cosa de locura ya. ¿Sí? Oiga, pues no. Nosotros contamos lo que hay. Y si taxistas pica, rompiéndole se rasca. la ventana a los de Cabify de los Pues, coches. O sea, es que se crea un efectivamente, conflicto que sí. social allí, Ahí que es que no debería haber existido si desde el principio hay libertad, ¿no? Pues sí, pero bueno. En fin, en el principio fue el verbo que decía el Génesis, en el principio fue la acción que decía el Fausto de Goethe. La cosa ha acabado con los antidisturbios cargando contra los taxistas que a su vez habían cargado contra las vallas del Congreso hoy aquí en Madrid. Podemos había dicho que iba a solidarizarse con los taxistas, pero esta vez no han salido porque la última vez, acuerde usted, a Pablo Iglesias le forraron a huevazos, entonces hoy no ha querido salir. Junqueras y el resto de los consejeros está citado el viernes también con los Jordis y bueno, y así estamos con la matraca catalana habitual. Y Paul Victoria, que viene de superar la gigantesca carrera de obstáculos del tráfico de Madrid para llegar hasta aquí. Efectivamente, para hablar de Estados Unidos, ¿no? Hemos visto hace un instante a Donald Trump en imágenes de NTN24 en la mesa con Mattis y con Ron Paul. ¿Rompoles? No, Rand. Eso es. Y Esto es una cosa generacional. Claro que es el otro. Ron es el padre. Exacto, presentando su reforma fiscal y en medio la cuestión del misil. Claro, del es que misil con Mattis de Corea. allí, porque con esto de seguir las amenazas de Corea del Norte, además que este misil es el más avanzado que han lanzado hasta ahora, es el que ha llegado más lejos, ¿no? De más altura y por tanto el que mayor rango puede tener hasta llegar a impactar Estados Unidos en territorio norteamericano. Yo no sé si en español, porque en inglés se dice range, no sé si en español se dice rango también para la distancia de un misil para el impacto. Radio. ¿Sí?
Sí, yo creo que sí, es lo más Bueno, habitual, es que, ¿no? como estas cosas las vi en inglés, las conozco, las Claro. conozco de eso. Entonces, pero bueno, en cualquier caso, la distancia de impacto y por tanto cada vez es mayor la amenaza de Corea del Norte a Estados Unidos. Donald Trump dice que después de la reunión con Mattis, que todo sigue bajo control, que la política y la negociación que tienen que hacer con Norcorea sigue igual, que nada cambia, que la directriz es simple, sencilla y clara, que es que se tiene que desnuclearizar, perdón, o habrá un ataque a Norcorea. O sea, esta es a lo que nos enfrentamos. Pero en medio de todo esto, a esa reunión no llegan los otros, los demócratas, no llega el líder de la casa de la Cámara de Representantes, la líder, que es Nancy Pelosi, no llega el líder demócrata, que es Chuck Schumer, del Senado, y no aparecen a la reunión, que no asisten porque están bloqueados con el tema de la reforma fiscal, de los impuestos, y con el tema DACA, que es el de la inmigración. Y aquí, por cierto, el otro día veíamos unas imágenes de algo realmente sorprendente, que es la campaña anti-Trump. Por ejemplo, era un señor que apagaba una campaña en Times Square contra Trump. Es sorprendente porque jamás en la historia reciente de los Estados Unidos había habido una oposición de este carácter. O sea, elecciones a cara de perro, con palos en la calle, sí. Recordamos los años 50 y tal. Bueno, forma parte, digamos, de la liturgia democrática norteamericana. Pero que después de unas elecciones la oposición mantenga un discurso todos los días, y llevan ya un año diciendo ese señor es ilegítimo, eso es nuevo por entero. Sí, y los medios de comunicación, no solo la los medios de oposición comunicación política del sistema. Sí. Y las consecuencias, desde mi punto de vista, son imprevisibles. Han creado una fosa extraordinaria. Sí, lo de CNN es escandaloso. Escandaloso, porque es que no se cortan un pelo, es todos los días, 24 horas al día sin parar, y además ellos van de que ellos no son fake news, no son noticias falsas, sino que son objetivos y van con ese discurso. En cambio, por ejemplo, MSNBC, que es otra cadena casi tan importante como CNN, sí, no dice eso, dice no, es que nosotros estamos contra Trump y lo hacen como más directamente, pero es que CNN se precia de ser objetivo y 24 horas al día, 7 días a la semana no hace más que atacar a Trump por cualquier pelo que se le caiga. Ayer pudimos verlo, por ejemplo, aquí un ejemplo de libro, es decir, salía la noticia de dos parlamentarios del Partido Demócrata acusados de abuso sexual. ¿Cómo se enfoca la información? Caso 1, caso 2, el problema es Trump. Y entonces, con cualquier cosa que pasa, o sea, llueve demasiado en Sevilla, la culpa es de Donald Trump. Es una cosa tremenda. Y hay mucho escándalo también porque muchas periodistas mujeres que sabían de estas cosas han ocultado la información y no lo han dicho, y entonces dicen, bueno, pero estas que van de feministas y luego no son cómplices por quedarse calladas de los abusos sexuales de varones a mujeres y todo eso. Entonces hay toda esa hipocresía, ¿no?, típica de la izquierda norteamericana, y entonces, bueno, están en eso. Pero lo que más hay que destacar es este conflicto que hay sobre el DACA, que es la política de inmigración. Además, tú sabes, Esparza, que yo no estoy de acuerdo con esa política de inmigración. Yo no comparto el DACA era con Trump. Fundamentalmente la cuestión de los menores que habían llegado, sí, y que habían sido, por así decir, acogidos por la administración norteamericana en tiempos de Obama, con una fecha límite que el propio Obama puso. Sí, que era marzo de 2018. Lo que quieren es seguir aplazando eso para que esos niños no sean deportados. Entonces dicen, mire, es más, es que hay republicanos, algunos, que dicen, me alío con los demócratas en el tema de la reforma fiscal si usted quita esto del DACA. O sea, para mí es tan importante que se mantenga esos... Bueno, hay por lo menos 800,000 niños protegidos por esta figura jurídica DACA, para que no puedan ser deportados, y les dice, es tan importante que estos niños se queden aquí que estoy dispuesto a no pasarle la reforma fiscal. Entonces pone en jaque al gobierno de Trump, porque entonces y se pasan al lado demócrata, entonces amenazan con el shutting down, que es ¿cómo se diría? Digamos, el cerrar el gobierno, que sería en inglés, ¿no? Cerrar el gobierno, ¿qué es? Que si no se aprueban los presupuestos del próximo año, entonces el próximo año, ¿con qué manejan los dineros? Entonces realmente se quedan bloqueados como gobierno en hacer un montón de cosas, no todo, pero una buena parte del presupuesto queda bloqueada, todo lo que tiene una financiación anual, digamos. Entonces, al no aprobarse ese presupuesto, pues hay un montón de cosas que se quedan bloqueadas, inutilizadas en Estados Unidos, y es un gran problema para el gobierno y para los ciudadanos. Entonces, con esa amenaza, pues, ¿qué es lo que va a pasar, no?
Entonces, Trump está dispuesto a negociar quitarlo del DACA. Bueno, Trump dice, a ver, yo estoy dispuesto a negociarlo del DACA siempre y cuando se apruebe esta lista de 70 principios, que es la que quiero que quede clara para la inmigración norteamericana. Porque, ¿qué pasa si hay amnistía? Y lo que hace es hacer un llamado a vengan todos, porque siempre va a haber amnistía. Entonces, lo que calculan es que por lo menos unos 10 o 20 millones de nuevos inmigrantes irán a Estados Unidos solamente porque ven, hay amnistía, entonces vamos todos. Y eso es lo que quieren evitar muchos. O sea, muchos dicen, no es que queramos expulsar a estos en concreto, sino que es que si no lo hacemos, si damos amnistía, estamos haciendo el efecto llamada para que todos vengan, entonces esto se vuelve un caos. Entonces lo que Trump ha puesto en su política de los 70 puntos de principios para la inmigración, como te digo, Esparza, yo no estoy de acuerdo con la política de Donald Trump, pero tiene mucha lógica dentro de su punto de vista decir, mire, es que si nosotros queremos que lo que Trump dijo, además lo puso por tweet ayer, dijo, es que si a mí me han elegido para esto, o sea, la gente quería que yo cerrara las fronteras, la gente quería que no viniera toda la inmigración masiva del mundo, entonces si no lo hago estaría incumpliéndole a mis propios votantes, y eso tiene toda la lógica del mundo. Entonces, ¿qué puntos tiene? Pues lo del muro, lo de que no haya la cadena familiar, ¿no? Que la familia entonces llama a uno, entonces ese que llega entonces llama al otro, entonces todos se van pasando. No suena de eso aquí, ¿verdad? En España también lo de, ¿cómo se llama? La reagrupación familiar, entonces al final se va haciendo una cadena interminable. Lo de que al terminar la visa, uno llegue a una visa de estudiante o una visa de turismo, lo que sea, entonces ya me quedo, entonces él dice, no, pues que eso se castigue, si se castiga entonces la gente no va a hacer esa trampa, o sea, un montón de otras políticas, bueno, lo del E-Verify, que es una forma electrónica para que no puedan emplear a inmigrantes ilegales las empresas, sino que les toque comprobar que sí estén legalizados, son un montón de cosas que él pone en 70 puntos para que, digamos, haya más control en el tema de la inmigración o requisitos, o sea, méritos. Oye, usted quiere ser inmigrante, bien, pero ¿qué méritos tiene? Sí, los cumple, entonces pase, pero que no sea tan masivo. Y todo eso es lo que le crea un conflicto a los demócratas y a algunos republicanos y están haciendo un bloqueo a la parte de la reforma fiscal. Veremos cómo acaba la cosa. Antes de que se vaya Paul Victoria, le quiero recordar de educacioneconómica.es, la web de Paul Victoria, su plataforma. Y ahora es .com. Ahora es .com. Sí. Bien. Hemos mejorado. Educacioneconómica.com. El arte, por favor Raquel, cuando puedas vamos al PC. El arte de hablar en público cambiará tu vida para siempre. El curso, en solo 3 horas de entrenamiento, dominarás tu discurso en cualquier auditorio, dice Paul Victoria, él o aquí, ante un público muy joven, por cierto. ¿Cómo se puede uno apuntar a esto? Este curso no es solo para jóvenes, aclaro, es para todo tipo de edades. Aquí mismo, ahí bajan el botón y las personas que quieran llegar allí, educacioneconómica.com/taller hablar en público, pinchan ese botón rojo y ponen quiero entrenarme el 1 de diciembre, o sea, este viernes, y quien se quiera entrenar, si está en Madrid o cerca de Madrid, pues puede venir a entrenarse en la oratoria porque es algo que todo el mundo necesita y que no enseñan casi en ninguna parte. Y para la vida personal y la vida profesional es importantísimo saber hablar en público, o sea, que te cambia la vida. Educacioneconómica.com. Y hablando de educación económica, vámonos a la Cataluña económica, mientras viene Fernando a la tienda, porque ayer hablábamos con Rafael Pampillón aquí en el telediario de cómo se está poniendo allí la cosa, que es más bien mal. Así puedo despedir a Paul Victoria como se merece, mientras Fernando a la tienda se incorpora ya aquí a la mesa. Vamos a ver ese vídeo. Gracias. Que la situación del sector financiero en Cataluña ya se ha normalizado después del impacto negativo por la incertidumbre independentista. Aunque esta opinión no concuerda con la de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ya que se ha sumado a las alertas sobre Cataluña por sus tensiones políticas. La OCDE constata la mejora de la economía española, pero advierte del riesgo que supone la inestabilidad en Cataluña. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico prevé para 2017 un aumento del 3,1% del PIB y para 2018 del 2,3%. Eleva el de este año, pero reduce ligeramente el del siguiente, en línea con el objetivo del Gobierno. En su informe, el llamado Club de los Países Desarrollados alerta de que las tensiones persistentes en Cataluña pueden disminuir la confianza de los negocios y del consumidor significativamente, obstaculizando la demanda doméstica más de lo esperado. Para la OCDE, la inflación será en 2018 del 1,3%. El desempleo irá cayendo gradualmente hasta el 14% en 2019. Para este año, el déficit público será del 3,2%, 2 décimas por encima de lo exigido por Bruselas.
Señala el informe que el crecimiento este año en España ha sido fuerte y equilibrado y que en los años siguientes será moderado pero aún robusto, pese a la incertidumbre en Cataluña. La OCDE destaca que España superará este año a la mayor parte de países de la zona euro gracias a un modelo de crecimiento más equilibrado que antes, basado en la demanda. Bueno, esto lo contábamos ayer, cogiendo un vídeo de la agencia EFE, y es interesante porque, vamos a ver, las perspectivas son muy buenas, pero al mismo tiempo las reservas son muy fuertes. Es decir, el Banco Central Europeo acaba de decir que la incertidumbre política podría elevar las primas de riesgo de algunos países. Cuando dicen algunos países e incertidumbre política, no están pensando en Luxemburgo precisamente. Fernando Latienda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A las 3:30, cierre de mercados en Radio Intereconomía. Hoy le hemos pillado con el pie en el estribo. Gracias por venir. Y sumario. Importante, la verdad es que ese informe del Banco Central Europeo es una de cal y una de arena, en el sentido de que, en el caso de la arena, es eso que acabas tú de relatar, que el Banco Central Europeo no descarta que se puedan producir tensiones en los mercados de deuda, sobre todo en el caso de España. Al mismo tiempo, considera que esta crisis de Cataluña no está asustando a las bolsas. Recordemos que las bolsas van por libre. Una cosa es el mercado de bonos, renta fija, donde está la prima de riesgo, y aparte están las bolsas. Quiere decir esto también que, de alguna manera, el Banco Central Europeo lo que cree es que el 155, el artículo 155, no solo ha sido un importante apagafuegos en España, sino también ha servido de cortafuegos para que no se propague la crisis también en el resto de Europa. El IBEX 35 se está quedando más con lo segundo que con lo primero, con lo segundo en el sentido de que la crisis catalana no asusta a las bolsas y pasan un poquito olímpicamente del tema de las primas de riesgo, porque ya sabemos que las primas de riesgo están ahora mismo controladas por el Banco Central Europeo. En ese sentido, el IBEX 35 está dando un salto cualitativo importante, está acariciando, rozando ya el nivel de los 10.300 puntos. Parece que de alguna manera hay menos peligro, aunque evidentemente tampoco se puede decir que el peligro haya pasado, sobre todo hasta conocer el resultado del 21 de diciembre, pero lo que sí es cierto también es que hay muchos gestores que están volviendo a comprar bolsa española. Hemos hablado hoy, de hecho, con grandes gestoras, Advalor, con Magallanes, con Abaco, con Cartesio, con DPM, en fin, la creen de la creen, que dicen que todo el tema de Cataluña pues no va a dejar de ser una simple anécdota de cara a la inversión en el año 2018. Estamos hablando siempre de dinero, no de política. Noticia importante también, bueno, el Bitcoin, que sigue batiendo récords. Hemos tenido hoy aquí a Jaime Núñez Miller, que es uno de los pioneros del Bitcoin en España, explicándonos el fenómeno. Aquí el debate pues está entre si esto es una inversión fiable o es una trampa para los inversores. No hay ningún activo que respalde al Bitcoin y a otras criptomonedas. Hay que seguir recordando que es una inversión de alto riesgo, y a mí lo que me llama sobre todo mucho la atención de todo esto, ¿sabes qué? Es que los bancos están alertando, ¿no?, de la crisis que podría provocar el Bitcoin, los bancos y los bancos centrales. A mí me llama mucho la atención cuando son entidades que tienen unos servicios de estudio estupendos, con muy buenos profesionales, no supieron anticipar las anteriores crisis, ni la financiera, ni la de deuda, pero la del Bitcoin sí, ¿no? Entonces, evidentemente, claro, ¿por qué no les gusta a los bancos el Bitcoin? Pues porque no lo pueden controlar, ¿no? Porque no lo pueden controlar, evidentemente. Yo, desde luego, tampoco es que... No es que me fíe o no me fíe, creo que, evidentemente, no hay que ponerle puertas al campo, pero evidentemente pues bueno, no hay nada detrás, ¿no, del Bitcoin, puede ser pura especulación, así que... Aquí estamos haciendo una cooperativa para comprar uno, porque ahora están a $11.000 hoy, pero bueno, es muy complicado. Nosotros ya estamos Raquel y yo, si te sumas, pues ya somos 3, y así pues nos vamos a poder comprarlo, porque si no... Hacemos un pequeño fondo. No va a haber manera. Vamos a hablar también del baile de eléctricas, que se supone que va a empezar también en 2018, hay empresas españolas tipo Iberdrola y Gas Natural que están ya tanteando, otras compañías europeas, para salir de compras. En este caso es importante porque tienen que hacer una importante transición hacia las energías renovables, y para ello necesitan comprar empresas que precisamente se dediquen a este tipo de energía. Ya sabemos que aquí la energía que utilizan tanto Iberdrola como Endesa, sobre todo, son muy contaminantes, que por cierto hoy vamos a comparar cuál es la empresa más contaminante, que se puede imaginar ya todo el mundo en España, que es una eléctrica, pero entre Iberdrola y Endesa, ¿cuál es? Y vamos a hablar también de jubilación, atentos todos los jubilados, vamos a hacer un fuego cruzado, vamos a comparar, mejor dicho, qué es mejor, un plan de pensiones o un fondo de inversión, cuál de las dos alternativas se puede adaptar un poquito mejor a las características de cada uno. A y media, cierre de mercados en Radio Intereconomía. Nosotros, antes nos contaba Paul Victoria el problema de la inmigración en Estados Unidos con el DACA. Aquí también lo tenemos de otra manera, en los CIE famosos.
Ayer estaba Alfredo Perdiguero hablando con María Mato sobre lo que está ocurriendo por la ocurrencia de meter policías en los centros de internamiento de migrantes y la necesidad de sacarlos de ahí y poner otro personal. Creo que tenemos ese vídeo, Raquel Sánchez Linchón. Vamos a ver. El ministro del Interior propone eliminar a la policía de los CIE, los centros que se hacen cargo de los inmigrantes ilegales que llegan a España. Este nuevo modelo quiere implantar un mismo funcionamiento para todos los CIE en el que los inmigrantes se distribuyan por sexo, procedencia, nacionalidad y religión y que cuente con todos los servicios asistenciales, desde enfermería a espacios para abogados y ONG, sustituyendo a la custodia policial actual por este cuerpo civil de funcionarios. El centro de Archidona les puedo asegurar que cuenta con unas instalaciones inmejorables. Los internos allí dentro tienen los mismos derechos y garantías que en cualquier otro CIE y la Cruz Roja realiza en él las labores de asistencia al igual que lo hace en el resto de los centros. Es más, tiene infinitamente mejores condiciones que cualquiera de los otros CIE que hay distribuidos por todo el territorio nacional. La inclusión de funcionarios en centros de internamiento de extranjeros en sustitución de policías nacionales era una reclamación antigua de distintos sindicatos policiales. Hablamos de esta medida con el portavoz del Sindicato Independiente de la Policía, el señor Alfredo Perdiguero. Muy buenas noches por estar aquí con nosotros. Gracias. Para empezar, ¿por qué distintos sindicatos habían pedido a Zoido que los policías nacionales dejasen de prestar servicio en los CIE? Pues porque últimamente el CIE no es algo bien visto, es un centro de internamiento que no es ni una reclusión, ni una cárcel, ni algo en el cual puedan estar libremente los inmigrantes, y que al final hemos visto últimamente motines, asaltos a la policía, agresiones a la policía, fugas de internos, y con lo que conlleva que si policialmente nos pasan por encima, ¿por qué no lo conceptúan como algo que pueda llevarlo a alguien determinadamente? Es decir, si es una cárcel, es una cárcel, si es un centro de reclusión, centro de reclusión, si es un centro de internamiento, con las condiciones de seguridad tanto para los reclusos o para los inmigrantes como para nosotros. Y por eso pedimos, llevamos tiempo pidiendo que nos quiten de encima el tema de los CIEs o que lo regulen de tal forma que sepamos qué hacer, sepamos cómo hacer y desde luego sobre todo poner personal, porque falta personal mucho. Por lo que está contando usted, señor Perdiguero, es bastante peligroso, ¿no? ¿Cuáles son los problemas reales que se encuentran esos agentes dentro de ese centro de internamiento? Mire, mayormente son argelinos que son muy violentos, es decir, son exmilitares que son fuertes, son violentos y que agreden a los compañeros en muchos casos. La falta de personal es tremenda, es decir, hablamos de 180 reclusos para 6 policías, por ejemplo. 6 policías, 180 reclusos. Así es. Advirtió por parte de algún compañero sindical, se advirtió que estaban preparando un motín y no se hizo nada y sí se produjo el motín, se fugaron unos cuantos. De hecho, la última evasión de inmigrantes, al día siguiente se tuvo a varios haciendo un robo con violencia en un establecimiento. Es decir, que son gente que no se crean los que defienden los CIEs, que son gente pacífica, gente de bien, gente... No, está demostrado que algunos de ellos vienen a delinquir. Justo, pero es que además están en un CIE porque un juez lo ha ordenado y es el juez el que tiene que decir que se ha expulsado o que no. Por tanto, nosotros simplemente mantenemos esa reclusión o esa restricción de la libertad mientras que un juez diga lo que hay que hacer o, en su defecto, si pasa el tiempo máximo de permanencia, mandar a la calle otra vez a ese señor. Y, bueno, otro de los temas que más polémica suscita, cada vez hay una avalancha mayor de inmigrantes, pues los policías nacionales están encargados de custodiar las fronteras de Ceuta y de Melilla. ¿Disponen estos agentes de medios necesarios para hacer frente pues, a estas situaciones tan complicadas? Mire, cuando hay oleadas no hay nadie. O sea, haría falta 3 veces más policías o guardias civiles para hacer frente a estas oleadas. Es impresionante cómo están las playas ahora mismo los compañeros de Cádiz, los compañeros de La Línea, los compañeros de Algeciras, viendo cómo entran patera tras patera detrás de ellos y no damos abasto a acoger a esta gente. Es decir, incluso en muchos casos nos agrede la gente por ir a detenerles. Es decir, que eso es un poco incongruente. Pero claro, hace falta personal. Es decir, hemos tenido promociones de 150 policías para toda España, se han jubilado 2.000 o 3.000 al año, con lo cual imagínese usted el déficit de policía que tenemos. No dan los números. Por tanto, es fundamental el incremento de las plantillas que no hay, que no tenemos, y desde luego hacer que la policía marroquí se haga su trabajo, los militares marroquíes, porque cuando vemos que levantan la mano, levantan el pie del acelerador, de repente hay una oleada masiva de pateras que al final lo sufrimos todos los españoles y toda Europa, claro. Se me acaba de ocurrir, ¿ha habido algún agente herido por estas oleadas o por estos motines?
El problema es que no ha habido heridos de contundencia, hay heridos, lesionados, arañados, porque al final incluso ellos muerden, porque saben que si muerden tienen otro trámite diferente que el resto de compañeros y por tanto agreden al policía buscando ese delito de lesiones y tener un trámite diferente al que tienen. Pero claro, no sabemos quién entra, qué enfermedades tienen, no tenemos medios para combatir esas posibles enfermedades. Y como usted ve el otro día, se ha detenido a uno de los que vino, de los últimos reemplazados, vino porque está buscado por asesinato aquí en Madrid. Por eso digo que hay que tener mucho control, que hay que ser muy social, pero que desde luego hay que ser igual en cantidad social, igual de seguros para que desde luego no se nos cuele alguno de estos infiltrados. Bueno, hemos conocido también que no ha sentado nada bien la sanción que Interior ha impuesto a 9 agentes antidisturbios de Valladolid que estaban desplegados en Cataluña y que en su día libre decidieron trasladarse a su ciudad. ¿Es justa esta sanción? Yo creo que no. Yo creo que no es que lo ve justo el que ha propuesto la sanción. Es decir, después de 53 días en Barcelona sin ver a su familia, nosotros fuimos los primeros que pedimos que tuviesen un descanso parcial para poder ver a su familia y nadie la ha conceptuado como tal. 53 días sin ver a la familia, se van un día, casualmente el día que tienen libre. En su día libre, pero declaran independencia y sí que es cierto que hay una comisión de servicio continua durante esos días, pero ¿en qué cabeza sabe? ¿Ya hemos perdido la humanidad? ¿No somos humanos? ¿No conceptuamos que esos 9 compañeros tienen familia y pueden ver a sus hijos, sus mujeres o sus padres o quien sea? Pues eso es lo que digo. Nadie está contento, nadie, desde luego, está de acuerdo y desde luego pediremos posibles responsabilidades porque no entendemos que al que simplemente no se va de fiesta, no se va de copas, va a ver a su familia después de 53 días, es muy gravoso. Han impuesto una sanción. ¿Cuál es esa sanción? ¿En qué consiste? De momento lo que han hecho es no ir de vuelta, es decir, la unidad de Valladolid, se quedan en Valladolid ha ido de vuelta a Barcelona, ellos, los 9, se quedan en Valladolid y a expensas de que se les haga el expediente informativo para que depurar con régimen disciplinario si han cometido alguna de las faltas previstas en la 4/2010. Por tanto, digo, de momento es lo que hay, presionaremos para que no llegue a nada. Ya es suficiente castigo el que no vuelvan, pero me parece vergonzoso, digo, que al final el que simplemente tiene un poco de humanidad sea el castigado en este caso. Bueno, y hablando de Cataluña, ¿cree que el Ministerio del Interior ha prestado las mejores condiciones a los agentes allí desplegados en todos esos hoteles que les echaron la primera vez, luego en cruceros, malísimas condiciones? Hemos visto fotos, agentes denunciándolo, pero siempre, claro, de incógnito, para que no se les reconociese por miedo a esas sanciones, a esas represalias. Cualquiera que lo haya visto ha visto que es una barbaridad, una aberración. Es decir, han estado en el Piolín, el famoso Piolín, que no era un crucero, era un ferry de niños, es decir, y metía esa gente 1,80, 1,90 o incluso más, con tanto peso. Han estado malamente, la lavandería no ha funcionado bien, la comida, han visto las imágenes incluso con gusanos, por decirlo de alguna forma. Decían incluso, un agente decía, es que ¿por qué no nos ponen huevos fritos con patatas un día? Y le respondían, es que el cocinero no se puede poner a hacer 200 huevos. Era italiano. Entonces comían siempre pasta. Pasta, lo más fácil de hacer, siempre pasta. Arroz. Incluso por eso digo que muchas veces para salir de allí tienen que salir en taxi, entrar en taxi no pueden salir libremente porque tienen miedo a que alguno les pueda hacer una trampa, una pequeña trampa. ¿Un taxi pagado de su bolsillo? Sí, por supuesto, claro. Ellos tienen una dieta puntual para que puedan comer, cenar, desayunar y merendar, pero desde luego eso tienen que pagarse. Los gastos que tengan ocasionados como consecuencia de ese desplazamiento va a su cargo. Pero ¿qué es lo que usted dice? No puede ser que nos echen de hoteles y no pase nada. No puede ser que tengamos un Piolín, un ferry como de tantos días y estén ahí con los compañeros metidos. ¿No hay más infraestructuras en toda Cataluña para poder alojar dignamente a los policías y guardias civiles? Porque hablamos de que se han metido, como usted sabe, últimamente en un camping inclusive. Y claro, la mujer del camping decía, hay habitaciones de 1, de 2, de 3, literas, pero claro, ya es algo más que una habitación de un ferry. Pero ¿qué es eso? O sea, la previsión ha sido les ha sobrepasado tanto que mucha gente después de la manifestación les acogió en sus casas para poder estar alojados como personas, no como cualquier cosa que podamos entender. Pues señor Perdiguero, gracias por estar aquí. Esperamos que el Gobierno haga caso de esas peticiones. Buenas Gracias noches. a ustedes por preocuparse. Buenas noches. (15:35) y algunas notas de información internacional para terminar. Una, en el metro de Nueva York prohíben el empleo de la expresión damas y caballeros porque no es inclusiva. Vamos a verlo. En Nueva York, las autoridades prohíben la frase damas y caballeros en el servicio de trenes de la ciudad. En lugar de esto, los usuarios serán llamados por términos neutrales para favorecer la inclusión de género. Violeta Bastardo tiene esta información. Violeta. Muy buenas tardes. Según las autoridades, el término damas y caballeros no es lo suficientemente incluyente. Por
Por décadas, los usuarios del metro en la Gran Manzana han estado acostumbrados a esta frase. De caballeros y damas, tú no incluyes a personas que son transexuales. Y pensando en la comunidad LGBT y brindarle a todo aquel que utilice el servicio de trenes un trato igualitario, la Autoridad Metropolitana del Transporte trabaja en la elaboración de un nuevo manual del conductor. Cuando el tren anuncie retrasos en una de sus líneas u otro tipo de incidente, el operador utilizará términos neutrales como viajeros o pasajeros. Como Nueva York tiene una de las comunidades gay más grandes de los Estados Unidos y es un buen paso para incrementar la tolerancia. Algunos que se desplazan en el metro diariamente tienen sus conclusiones. Que no hace ninguna diferencia entre los pasajeros y los viajeros, o que sea dama o caballero. Otros, en tanto, creen que las autoridades neoyorquinas deben darle prioridad a asuntos de mayor emergencia en el también llamado subway. Deberían de preocuparse un poquito más por el servicio en los trenes y por el servicio al mantenimiento. Independientemente de las dificultades del metro, esta senadora expresa que este nuevo manual del conductor tiene un objetivo muy valioso. Que toda persona que viva en nuestra ciudad se siente como parte de esta ciudad. Este nuevo manual incluye a que se salude a los pasajeros en días festivos y especiales, aparte de que se nombren paradas estratégicas y turísticas de la ciudad. Desde Queens, Nueva York, Violeta Bastardo, NTN 24. Le aseguro que en Nueva York no gobierna Podemos, aunque lo parece. Es interesante, al final se trata de eliminar cualquier referencia personal para aumentar la tolerancia, de tal forma que finalmente, para ser enteramente tolerantes, deberemos negar la existencia del prójimo, no vaya a ser que considerarlo prójimo signifique un gesto de intolerancia. Estamos a punto de volvernos enteramente locos. Otra cosa que le quiero contar, anda todo el mundo conmocionado porque hoy, en la vista de su condena, un general bosnio-croata que estaba siendo juzgado por crímenes de guerra durante la guerra de los Balcanes se ha envenenado en vivo en el tribunal según estaba escuchando su condena. La noticia es que acaba de morir hace unos pocos instantes. Efectivamente, lo que ha ingerido allí en público delante de todo el mundo al escuchar su condena ha sido veneno. En fin. Y por lo demás hemos de marcharnos ya porque hoy el programa es más corto y lo hacemos esperando esa ola de frío que viene, pero que ya. Más información en La Gaceta y aquí a las 6:30 Horcajo. Gracias por estar ahí y hasta mañana.